Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. Hoy estaremos continuando con el tema de ecuaciones diferenciales homogéneas. En la última sesión nos quedamos con un ejemplo y comenté que en esta ocasión íbamos a estar trabajando con un ejemplo adicional para que quede claro este tema. El ejemplo adicional va a ser el que aparece ahí en pantalla, donde vamos a estar trabajando sobre una ecuación diferencial en la forma homogénea, donde nosotros tenemos prácticamente la diferencial de x y la diferencial de y en la forma de una ecuación diferencial m de x, y, diferencial de x, más n de x, y, diferencial de y. Una vez dicho lo anterior, pues lo primero que tendríamos que verificar es si la ecuación diferencial que tenemos aquí es homogénea y cuál es el grado de la ecuación diferencial. Para ello, recordando cuál es el procedimiento que se debe generar. Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es m. En este caso, esta es nuestra función m. Y esto de acá sería nuestra función n. ¿Sí? Estas funciones m de x y n de x y tienen que ser funciones homogéneas del mismo grado para poder decir que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial de grado n. En este caso, describimos que m de x, y es igual con y logaritmo natural de y cuadrada menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Diferencial de x ya no se toma dentro de esta función. Y por otro lado, n de x, y es equivalente a tener menos x. Entonces lo que tenemos que hacer es poner nuestra ecuación m de x, y igual con m de u, con u por x respecto a u, y. Y esto tiene que ser equivalente a tener u a la n, m de x, y. ¿Sí? Y donde n, el exponente que tenga u, va a ser el grado de la ecuación diferencial. Y algo similar tiene que suceder con la función n. Esto quiere decir que entonces vamos a tener nuestra función m de x, y va a ser u por y, que multiplica al logaritmo natural de u cuadrada, y cuadrada, menos el logaritmo natural de x, pero x le estamos sustituyendo por ux, entonces tendríamos u cuadrada, x cuadrada, más 1. ¿Sí? Retomando las propiedades de los logaritmos, cuando nosotros tenemos una función logarítmica donde los argumentos se están multiplicando, esto va a ser la resta de los logaritmos, es decir, esto va a ser equivalente a tener u por y, que multiplica al logaritmo natural de y cuadrada más el logaritmo natural de u cuadrada. Y ahí tenemos la representación de esta función. Menos, del mismo modo aplicamos esa propiedad sobre esta parte.
Y tendríamos logaritmo natural de x cuadrada más el logaritmo natural de u cuadrada, pero con este signo menos. Tendríamos menos logaritmo natural de u cuadrada más 1. Observamos que este término de logaritmo natural de u cuadrada con este término son los mismos, pero signo contrario, por lo tanto se van a eliminar. Una vez que se eliminan, lo que obtenemos como solución preliminar es que tenemos u por y, que multiplica el logaritmo natural de y cuadrada, menos logaritmo natural de x cuadrada, más 1. Y esto prácticamente es la función u que multiplica a m de x, y. Por otra parte, para verificar n de x, y tiene que ser igual a n de ux, uy. En este caso, x se tiene que sustituir con ux. Por lo tanto, esto va a ser igual a u n de x, y. Y como ambas ecuaciones, m como n, son funciones homogéneas de grado 1, entonces toda la ecuación diferencial va a ser una ecuación diferencial homogénea de grado 1. Entonces, con esto tenemos la primera parte de lo cual nos está pidiendo el problema de solución de una ecuación diferencial homogénea. Es de que esta ecuación sea una ecuación homogénea de grado 1. Una vez dado esto, procedemos a darle solución a la ecuación diferencial. Entonces, una vez que ya sabemos cuál es la forma de la ecuación diferencial, nosotros tenemos que reescribir esta misma ecuación diferencial. Para ello, me voy a permitir tener la diferencial de y respecto a x va a ser equivalente a tener y sobre x que multiplica al logaritmo natural de y cuadrada menos el logaritmo natural de x cuadrada, pero por las propiedades de los logaritmos vamos a tener la resta de dos logaritmos va a ser la división de los mismos, ¿sí? Entonces voy a tener logaritmo natural de y al cuadrado entre x cuadrada. De esta forma. Pero cuando tengo un logaritmo de una función elevada a una potencia, la potencia sale del logaritmo, multiplicándolo. Esto más 1. ¿Sí? Lo siguiente, ¿qué sería? Pues lo siguiente es proponer un cambio de variable. En este caso, el cambio de variable propuesto va a ser u igual a y con x. De ahí tendremos que despejar y. Despejando y, tendríamos que y es equivalente a tener ux. Por lo tanto, la derivada de y respecto a x, que es lo que asocia a nuestra ecuación diferencial, es equivalente a tener u por la derivada de x respecto a x, pero la derivada de x respecto a x es 1. Entonces ahí tendríamos directamente u por 1 más la derivada de u por x, es decir, x derivada de u respecto a x. Una vez que tenemos esto, entonces sabemos que la equivalencia que vamos a tener sobre esta ecuación diferencial, donde la diferencial de y respecto a x es esta expresión,
Tendríamos entonces u más x diferencial de u respecto a x es igual a y sobre x. Esta expresión de aquí, pero y sobre x es u, ¿sí? Entonces tendríamos u que multiplica a 2 veces el logaritmo natural de y sobre x, pero eso sigue siendo u más 1. Una vez que tenemos esta expresión, lo siguiente tendría que ser aplicar lo que es la separación de variables. Para eso, esta u que está sumando el lado izquierdo de la ecuación, la voy a despejar hacia el otro lado. Y lo que tendría entonces es x diferencial de u respecto a x es equivalente a tener u. Puedo abrir aquí los paréntesis de esta u. Tendría 2 veces u logaritmo natural de u más u por 1. Tenemos u. Y este término que está sumando pasa hacia el otro lado, restando, es decir, menos u. Por lo tanto, este término de u con menos u se van a cancelar. Y nuestra ecuación diferencial entonces queda ahora representada de esta forma. Y ahora sí ya puedo hacer lo que es la separación de variables, es decir, la diferencial de u entre u logaritmo natural de u es igual con diferencial de x entre x. Recordando cuál es el procedimiento para hacer la separación de variables, entonces aquí, bueno, la solución de una ecuación diferencial por separación de variables, integro ambos lados de la ecuación diferencial. Por lo tanto, tengo que darle solución a esta integral de aquí y a esta integral de acá. Ahora, pues para darle solución a esta ecuación diferencial, voy a hacerla uno a uno. Es decir, primero doy solución a esta, luego solución a esta, y luego igualo los términos. Para eso, entonces, voy a tener que la integral de la diferencial de x entre x, pues esto no es más que tener el logaritmo natural de x más una constante de integración. ¿Sí? Esta constante ahorita lo voy a manejar como C1, recordando que el logaritmo de una constante sigue siendo constante, pero ahorita lo voy a dejar de esa forma. Por otro lado, la integral de la diferencial de u entre u logaritmo natural de u, pero recordando que aquí había un 2, entonces tendría un medio. Primero tengo que verificar si esta integral está completa, ¿sí? Voy a decir que entonces yo voy a ocupar una variable auxiliar, w. W voy a decir que es igual al logaritmo natural de u. Entonces la diferencial de w va a ser igual a 1 sobre u diferencial de w. Entonces observo que esta integral está completa, por lo tanto esto va a ser igual a 1 sobre u de la integral de 1, de hecho es un medio de la integral de 1 entre logaritmo natural
de U por la diferencial de U entre U. Y ya está completa mi integral. Por lo tanto, ahora esto va a ser un medio del logaritmo natural de U más una constante de integración. Una vez que ya tengo estas dos integrales, ahora lo que voy a hacer es igualarlas y empezar a verificar cómo es la solución de esta ecuación diferencial. Es decir, tengo entonces un medio del logaritmo natural de U. Esto va a ser igual al logaritmo natural de X más una constante, pero esta constante la puedo manipular como mejor me convenga. Y la conveniencia que yo requiero es que sea un medio del logaritmo natural de esta constante. ¿Sí? Una vez que tengo esto, ahora voy a sacar el inverso del logaritmo natural. ¿Para qué? Para ir despejando los términos aquí y obtener la familia de soluciones. Es decir, aquí voy a tener, si despejo un medio, aquí voy a tener un 2 y un medio se va a ir. Por lo tanto, voy a tener la exponencial de toda esa función, va a ser logaritmo natural de U, va a ser equivalente a tener X cuadrada por una constante. Sin embargo, U, como lo habíamos manejado, es un cambio de variable que es igual a Y sobre X. Es decir, la ecuación diferencial va a tener una familia de soluciones descrita por el logaritmo natural de Y sobre X igual con X cuadrada por C. Ahora, como este es un problema del valor inicial, es decir, tenemos una ecuación diferencial sujeta a una condición inicial que tenemos aquí, tengo que evaluar eso, es decir, cuando X es igual con 1, Y es igual a la exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema del valor inicial vamos a tener logaritmo natural de Y, E a la pi, sobre X. X es igual con 1. Debe ser igual a X cuadrada, que es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Y tenemos la constante, por la constante de C. Una vez que tenemos eso, entonces el logaritmo natural con la exponencial son operadores inversos y obtenemos la solución particular que C es igual con pi. Y listo. Tenemos la solución de esta ecuación diferencial. Tenemos una solución particular donde entonces Y, para nosotros, si lo despejamos de aquí, sacamos el exponencial, entonces Y va a ser igual a E a la X cuadrada C, pero C es pi, entonces vamos a tener E a la pi X cuadrada. Y esta X, pues que está dividiendo, pasa multiplicando y tendríamos esto. Tenemos ya nuestra familia de soluciones basados en lo que es un problema de condiciones iniciales. Espero que con este ejemplo se haya quedado entendible lo que es la solución de ecuaciones diferenciales homogéneas de grado 1. Y con esto terminaré la sesión de este momento. En este caso, ya se estarán generando una tarea asociada a estas ecuaciones diferenciales y el siguiente tema va a ser ver una forma diferente de separar una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Entonces, con esto dejamos hasta aquí y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.